Saludos a todos y a todas. Mi agradecimiento a la Academia Hispanoamericana de Doctores por darme la oportunidad de acercarme a ustedes en esta conferencia magistral sobre un tema trascendental que nos impacta a todos los docentes: la utilización de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Este es un tema que ha provocado mucha información, tanta como ha provocado dudas y cuestionamientos. Es un tema que estamos descubriendo todavía y que realmente provoca cuestionamientos que necesitamos atender. Agradezco grandemente a la Red Internacional de Pedagogía, a MAFRE, a la Universidad de Cádiz, por darnos la oportunidad de acercarnos en este diálogo que nos permitirá evaluar, auscultar diferentes alternativas de lo que es la inteligencia artificial y cómo impacta directamente los procesos educativos. Probablemente esta discusión provocará más dudas que respuestas, pero de eso se trata el crecimiento de las disciplinas científicas. En este momento estamos buscando contestar esos cuestionamientos que tenemos hoy día, pero seguramente en esa búsqueda crearemos nuevas dudas que permitirán encontrarnos en foros posteriores y seguir explorando. Fíjense que el tema de la inteligencia artificial y su utilización en el mundo, incluso su utilización en estas prácticas tan cotidianas de nuestra vida, no es un tema nuevo. El tema de la inteligencia artificial ya se ha discutido anteriormente en cuanto a las implicaciones éticas, aspectos legales, implementación dentro de la tecnología, implementación incluso dentro de lo que es la administración de empresas. Y esos campos ya han ido adelantando el conocimiento que nos permite extrapolar conceptos al campo de la educación. En un artículo de revista jurídica encontré un argumento que me pareció bastante importante traer a la atención, no porque toca directamente el concepto de la educación, pero sí abre la puerta a un concepto que me resulta importantísimo discutir cuando hablamos de la inteligencia artificial y su aplicación en la educación. En el artículo sobre ética comercial y el impacto en el mercadeo electrónico, el licenciado Rafael Echevarría discute un punto, a mi juicio, importantísimo que tiene que ver con la utilización de la tecnología en los diferentes campos. En este caso, él habla sobre la utilización de tecnología en el mercadeo de productos y en la venta de productos, y nos despierta a un punto que me parece interesantísimo considerar, y tiene que ver sobre cómo las tecnologías de la informática han ido evolucionando a tal nivel que nosotros los humanos nos hemos adaptado a algo que no conocemos. Muchos de los usuarios de la tecnología no saben exactamente cómo opera la tecnología. Incluso utilizan la tecnología sin tener una intervención directa en cómo se monta el andamiaje que ellos mismos están utilizando. El punto particular que trae el licenciado Echevarría Rosa tiene que ver con cómo la utilización del data mining en procesos de mercadeo y de venta de productos pudiera invadir la intimidad del ciudadano, del individuo, en tanto utiliza información que este individuo no está proveyendo voluntariamente para determinar qué productos pueden interesarle, qué mercadearle de alguna forma, incluso cómo impactar su vida de consumo. Me parece interesante porque trae un cuestionamiento sobre la parte legal que nosotros no hemos considerado, y ciertamente abre la puerta a la discusión del tema ético de la implementación de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Este artículo se publica en el 2020 y creo que abre la puerta a una discusión interesantísima sobre el tema de la utilización de las herramientas tecnológicas, de la inteligencia artificial, de los datos en los procesos educativos. Bueno, para hablar sobre ese tema, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial y cómo se implementa en la educación. Fíjese que la inteligencia artificial la podemos identificar, la podemos definir como la capacidad que tienen las máquinas, los ordenadores, para realizar tareas que típicamente hacemos los seres humanos. Esta inteligencia artificial muchas veces se basa en algoritmos que construyen un andamiaje que da respuestas a preguntas que nosotros podemos tener. Utiliza los datos, utiliza sistemas inteligentes
que apoyan, digamos, la enseñanza en el caso nuestro como docente, pero también apoyan otros aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. Ahora, dentro del campo de la educación, yo soy fiel defensor de que enseñemos a nuestros estudiantes de la forma en la que ellos aprenden y no de la manera en la que nosotros fuimos enseñados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que como docentes tenemos que adaptarnos a un mundo que claramente ha cambiado y a unas necesidades particulares de unos estudiantes que definitivamente son distintos. Tienen intereses distintos, tienen visiones distintas y tienen distintas maneras de aprender. Por esa razón nos es imperativo incorporar unas herramientas que muy bien no existían cuando nosotros estudiábamos o, aunque existían, no eran parte del modelo educativo que se incorporaba para ayudarnos a aprender. Hoy día estamos hablando de la inteligencia artificial como algo un poco distante a nosotros, pero a esa juventud y a esa niñez les parece algo absolutamente cotidiano, dicho sea de paso. Son jóvenes que casi nacen con un móvil en la mano, que nacen con un ordenador de frente, que pueden manejar la maquinaria con absoluta facilidad, que nacieron ya sabiendo lo que es Internet, o vamos a decirlo de esta forma, que no conocen su vida sin el World Wide Web. Un web que definitivamente construye nuestra manera de pensar y hasta cierto punto, como dice el artículo legal, invade nuestros espacios sin decirnos que lo está haciendo. ¿Hasta qué punto esto construye realmente un ambiente ético de cumplimiento que promueve una enseñanza saludable? Bueno, pues esos son cuestionamientos que nos tenemos que traer nosotros como docentes dentro de nuestros diferentes campos. Ciertamente, esta ponencia va a impactar a docentes, administradores, directores, rectores. Está abierta a todos aquellos que de una manera u otra incidimos en el proceso educativo, no solamente en el salón de clases, sino también en lo que es la administración de la educación, la medición de los logros académicos y otros tantos aspectos que son tan importantes hoy día para evidenciar que nuestro estudiante está aprendiendo lo que nosotros decimos que estamos enseñando. Hasta cierto punto, la inteligencia artificial utiliza los datos que se le alimentan para adaptar unos contenidos y hacerlos más accesibles a las diferentes poblaciones. La inteligencia artificial también sirve como tutor inteligente que permite medir cuál es el grado de dominio del alumno sobre algún tema en particular y ajusta los materiales, las preguntas y los ejercicios a su nivel de desarrollo en ese momento. Incluso, la inteligencia artificial permite que el algoritmo vaya haciendo más difícil, si esa es la palabra correcta, digamos que vaya incrementando el nivel de dificultad a medida el joven o la joven va evidenciando que está dominando los diferentes conceptos. La inteligencia artificial también se utiliza para la corrección de exámenes, corrección y evaluación de diferentes trabajos, hacer medidas y establecer patrones de desempeño, no solamente en el estudiante o la estudiante, sino a través de los diferentes estudiantes. Eso quiere decir que la inteligencia artificial realmente ha venido para realizar unas tareas que simplifican la vida del docente y del administrador académico en la medida en que utiliza datos no solamente para, digamos, hacer tareas cotidianas como la corrección y la preparación de materiales educativos, sino también para hacer comparaciones complejas del mismo estudiante y su ejecutoria progresiva y entre los diferentes estudiantes que están dentro de un mismo ambiente. ¿Por qué eso resulta importante? Bueno, porque los diferentes estudiantes van a reaccionar de manera distinta a los estímulos que estamos proveyendo. Esto significa que muchos de nosotros estamos parados frente a un salón de clase o incluso en una aula virtual. Estamos ofreciendo el mismo material al colectivo de estudiantes, a ese grupo de 10, 15, 20, 30 o 100 estudiantes, pero cada uno de ellos podría estar procesando la información de manera distinta y cada uno de ellos ejecuta de manera distinta en los diferentes ejercicios que les brindamos. La inteligencia artificial
no solamente mide la ejecución como cuestión de hecho, sino también le sirve al estudiante y al maestro como herramienta para evaluar cómo este estudiante ha ido progresando a través del tiempo en el dominio de competencias y cómo compara con otros compañeros y compañeras dentro de un mismo ambiente educativo. Fíjense que la inteligencia artificial, en cuanto a sus beneficios, personaliza el proceso de aprendizaje, permite que el proceso se pueda adaptar a las necesidades particulares del estudiante, provee retroalimentación inmediata, de manera que sirve como una herramienta de repaso de información en tanto provee, digamos, el comentario y la crítica constructiva rápidamente, optimiza el tiempo del docente, y aquí me voy a detener, porque como subsecretario del Departamento de Educación en Puerto Rico, tuve la oportunidad de implementar unos modelos de inteligencia artificial para agilizar el proceso mediante el cual los docentes preparaban las lecciones, darles los materiales que ellos puedan adaptar a su entorno académico, permite ahorrar tiempo y enfocar su tiempo en lo que debe ser el proceso importante, el proceso educativo. Así que definitivamente la inteligencia artificial nos sirve como una herramienta importantísima para optimizar el tiempo del docente y para proveer accesibilidad a los estudiantes a diferentes materiales que se adaptan a sus necesidades particulares. Tenga presente que en un mismo salón, en un mismo aula, podemos tener estudiantes con diversidades, no solamente diversidad funcional, no solamente estudiantes quizás con alguna discapacidad que necesitamos trabajar, sino también con diferentes estilos de aprendizaje. Cada uno puede aprender de una forma distinta y cada uno puede servirse de una herramienta distinta para poder aprender. El trabajo que nos toca a nosotros como docentes es asegurarnos que el estudiante aprende de la manera en que él o ella aprende y asegurarnos de que adquiere las competencias que dijimos desde un inicio que tenía que adquirir. En ese sentido, la inteligencia artificial nos permite desarrollar, digamos, un modelo de aprendizaje autónomo en el que el estudiante se hace dueño de su propio proceso de aprendizaje, algo que aplaudo también. Cuando permitimos que el estudiante tome control de su proceso de aprendizaje, le estamos diciendo a ese estudiante que él es parte integral de su proceso, que él es pieza clave en determinar no solamente lo que debe aprender, sino las herramientas que necesita para aprenderlo adecuadamente. Así que eso motiva al estudiante a integrarse activamente en un proceso que típicamente se delegaba exclusivamente al docente o al director que quizás escogía los materiales que se iban a utilizar en el salón de clase. Ahora, la utilización de la inteligencia artificial no viene sin riesgos y sin desafíos. Claro que hay unos riesgos implícitos y explícitos en la utilización de la inteligencia artificial. Por un lado, podemos decir que utilizar estas herramientas para promover una educación individualizada es muy útil. Abre la puerta a que el estudiante se sienta cómodo o cómoda en su espacio. Permite hacer sentir al estudiante atendido según sus necesidades particulares. Y nos permite también, a nosotros como docentes, evaluar cómo estamos ejecutando en un proceso de diferenciación en un aula que claramente tiene estudiantes distintos. Ahora, en la medida en que implementamos la inteligencia artificial, entramos en unos cuestionamientos que tenemos que atender. Por un lado, la utilización de la inteligencia artificial puede deshumanizar el proceso educativo, en tanto aleja el vínculo humano que tantos filósofos de la educación han insistido que es determinante para poder aprender. El proceso educativo es un proceso social y esa socialización entre alumno y profesor es necesaria para acercarnos, digamos, a unas discusiones que nos permiten abrirnos a experiencias distintas y a un mundo un poco más amplio y más complejo. En la medida en que el estudiante descansa exclusivamente en la inteligencia artificial, podríamos estar separándolo de ese contacto humano
con sus compañeros o compañeras de clase, o podríamos estar separándolo de, digamos, una guía adecuada por parte del docente que quizás sabe exactamente cuál es la meta educativa que perseguimos. Otro desafío que nos trae la utilización de la inteligencia artificial y que tenemos que considerar, dicho sea de paso, será uno de los temas sobre los que voy a profundizar, es el sesgo algorítmico. La realidad es que la inteligencia artificial va a descansar siempre sobre ese material que se le alimenta al sistema, al ordenador, digamos al programado. Ese material que se le alimenta es el que va a determinar cómo utiliza la información que tiene para atender las necesidades de los estudiantes. Eso quiere decir que si yo no le he alimentado la información necesaria, la información adecuada, la información precisa para atender las necesidades diversas de una diversidad de estudiantes, pudiera estar operando en contra de un sector particular de mi estudiantado y a favor de otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que atender. De igual forma, la inteligencia artificial muy bien pudiera impactar negativamente el desarrollo de destrezas críticas, ese pensamiento crítico que es tan imperativo en el mundo de hoy. Fíjese que muchos empresarios y empresarias están buscando ya no unas destrezas particulares de operación, sino unas cualidades muy específicas que permiten que el nuevo empleado o la nueva empleada piense, elabore alternativas, se adentre a una problemática, estructure creativamente soluciones, y eso se aprende a través de la experiencia, de la repetición y de la utilización de las herramientas que tenemos para pensar críticamente. Otra situación que se ha discutido como problemática con la utilización de la inteligencia artificial es la brecha digital. Cómo diferentes estudiantes tienen más o menos acceso a las herramientas según, digamos, su nivel social. Podemos tener estudiantes que quizás tienen un acceso inmediato a las herramientas tecnológicas, a un ordenador, a la World Wide Web, a diferentes programados que miden su nivel de dominio. Aquí estoy pensando incluso en estos aspectos legales cuando hay que prepararse para revalidar, cuando hay que prepararse para algún examen de medicina, o incluso simplemente cuando hay que prepararse para algún examen que se va a ofrecer en la escuela. Tener acceso a más y mejor información garantiza, o por lo menos provee mejor espacio para el éxito. Eso lo que quiere decir es que estudiantes que no tienen acceso a ese material porque no tienen el ordenador, porque no pueden pagar quizás el acceso a esos materiales, se van a ver en una clara desventaja que la inteligencia artificial no puede suplir. En este sentido, pues sabemos que la inteligencia artificial tiene un impacto pedagógico y tiene un impacto cognitivo. La inteligencia artificial nos permite movernos de lo que es la enseñanza tradicional a un modelo nuevo que se adapta a las necesidades, a las capacidades y a las destrezas de nuestros estudiantes. Es un modelo que se basa en los datos que se le provee, pero también utiliza los datos que el mismo estudiante alimenta al sistema para seguir proveyéndole unas herramientas que le permiten aprender. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque partiendo de la premisa de que todos tengan acceso equitativo a los sistemas, un poco pensando que todos lo tienen, pues definitivamente crea un ambiente muy inclusivo, muy flexible, muy adaptado a las necesidades particulares de cada uno. Esto, vamos a decir que en el mundo perfecto, permite que cada estudiante, independientemente de su nivel social, independientemente incluso de su bagaje étnico, tiene acceso a unas herramientas que se van a ir adaptando y se van a ir ajustando a su proceso de aprendizaje. Esto, si todo operara perfectamente como nosotros quisiéramos. Sin embargo, la mera pregunta nos provoca unas interrogantes
éticas, unos cuestionamientos que tienen que ver con ese concepto que les mencionaba anteriormente, el sesgo algorítmico. ¿Y qué quiere decir eso del sesgo algorítmico? Mire, el sesgo algorítmico podemos definirlo como errores sistemáticos que producen los algoritmos porque se basan en datos que están incompletos. Estos sesgos algorítmicos van a tener el resultado de desfavorecer a unos grupos y favorecer a otros. ¿Qué quiere decir esto en español simple? Pues mire, cuando vamos supliendo información, vamos a decir esto, cuando consideramos que la realidad que les presentaba hace unos minutos no es la realidad real, es irreal pensar que los niños y jóvenes de todo el mundo tienen acceso directo e inmediato, no solamente al ordenador, al World Wide Web, sino también a estos recursos tecnológicos que permiten acceder a la inteligencia artificial. Esa realidad no es real, es una realidad hipotética. Por tal razón, muchas veces estos programados, estas herramientas de inteligencia artificial van a estar basadas en la data que le presentan aquellos usuarios que sí tienen acceso. Eso significa que aquellos usuarios que no tienen acceso por una cuestión estructural no van a estar representados en ese mecanismo de aprendizaje. Quiere decir que si en algún momento algún usuario de un grupo en particular que típicamente no tiene acceso a la utilización de herramientas de inteligencia artificial se enfrenta a la utilización de alguna de ellas, posiblemente su visión, su bagaje, sus ideas, sus ideologías y conceptos, sus creencias no van a estar contempladas porque nunca le han sido alimentadas a ese sistema. Eso es el sesgo algorítmico. El algoritmo va a operar según la información que se le provee y por eso es tan importante que el docente y los estudiantes conozcan no solamente qué es el algoritmo, sino cómo se le alimenta información al algoritmo y cómo esa información puede impactar negativamente a miembros de ciertos grupos. Fíjense que hay unos ejemplos particulares sobre cómo el sesgo algorítmico impacta en el ambiente educativo. Digamos que puede calificar peor a unos alumnos que utilizan dialectos, conceptos, palabras distintas a las que utiliza la mayoría de la gente que sí tiene acceso. Vamos a pensar que algún programa de inteligencia artificial lo utiliza mucho cierto grupo en particular que por su nivel de educación, pues digamos que utiliza un vocabulario distinto al que otros estudiantes usan. Cuando uno de estos otros estudiantes accede este programado, utilizará obviamente el conocimiento, las herramientas y el vocabulario que trae. Al utilizarlo, probablemente el algoritmo identificará errores que realmente no son errores. ¿Por qué? Porque está utilizando una palabra diferente a la que ese sistema de inteligencia artificial ha contemplado en sus, digamos, miles de millones de usos. De igual manera, la utilización de la inteligencia artificial descansa en un contenido que se le provee y pudiera utilizar unos contenidos demasiado avanzados para algunos usuarios que todavía están en proceso de, digamos, adquirir unas destrezas. Esa parte es tan importante para nosotros porque como docentes queremos crear un ambiente equitativo para todos los estudiantes. Queremos asegurar que respondemos a la diversidad de estudiantes y que diferenciamos según las necesidades de nuestros estudiantes. Esto nuevamente independientemente del nivel, si se trata de grado escolar, grado universitario, independientemente de la temática, si se trata de estudiantes que cursan programas en ciencias, tecnología o en las ciencias sociales, que ciertamente son igualmente importantes. Así que la inteligencia artificial mal alimentada y mal utilizada puede reproducir desigualdades sociales que vemos normalmente en el entorno, digamos, existente.
puede desmotivar al estudiante que se encuentra enfrentado a un sistema que no le contempla, que no lo abraza, que no lo acoge. Puede promover la falta de transparencia y definitivamente, sin atender, puede crear unos riesgos legales que son significativos. Por eso es importante que como docentes y administradores de la educación busquemos diversificar los datos que se le alimentan a estos diferentes programas de inteligencia artificial. Que hagamos auditorías éticas, más allá de la auditoría típica, que hagamos auditorías éticas sobre cómo la inteligencia artificial utiliza el material y si tiene las herramientas necesarias para atender la necesidad de una diversidad de estudiantes. Es importante que enseñemos al docente y al estudiante cómo funciona ese algoritmo que utiliza la inteligencia artificial y que definitivamente promovamos lo que es la equidad digital. Sobre este concepto hablaré en los últimos minutos que nos quedan para que podamos comprender la importancia de crear equidad no solamente en el mundo real en el que vivimos, sino en este mundo cibernético y digital que estamos implementando para promover una educación sana y equitativa. La equidad digital podemos entenderla como darle a cada estudiante lo que ese o esa estudiante necesita para ser exitoso o exitosa. Va más allá de simplemente darle a todos lo mismo. Tiene que ver con cómo yo le doy a cada alumno lo que él o ella necesita para aprender. Sobre la equidad digital, pues tenemos que considerar aspectos físicos, que haya disponibilidad de computadoras, ordenadores, móviles, internet, electricidad incluso, para que nuestros estudiantes puedan acceder a la información adecuadamente independientemente de quién sea. Tenemos que hablar de acceso educativo. ¿Cómo yo le doy al docente la formación que necesita para que pueda entrar a este ambiente diverso y comprender la diversidad? Que pueda diferenciar adecuadamente entre sus alumnos y las herramientas que utiliza para que sus alumnos aprendan. El acceso cognitivo también es importante en la equidad digital. Y esto lo podemos entender como la capacidad que tienen los estudiantes para utilizar estos mecanismos. Necesito desarrollar en el estudiante las destrezas adecuadas para utilizar las herramientas. Partir de la premisa de que el estudiante que nace en esta época nace sabiendo es equivocado. El estudiante puede tener unas destrezas y unas agilidades con la utilización, digamos, de los móviles, los ordenadores, definitivamente. Pero utilizar las herramientas educativas es algo que le tenemos que enseñar. Definitivamente la equidad digital también parte de un acceso cultural y social adecuado. Esto significa proveerle a nuestros estudiantes información culturalmente relevante, dejarles saber que cada uno de ellos no solamente es importante, sino ha sido tomado en cuenta en el desarrollo de las herramientas que queremos proveer y utilizar. Que cuando un estudiante utiliza un vocablo que puede ser muy de su grupo, ese vocablo esté reconocido. Que cuando quiera explorar una realidad que es muy propia de su cultura, esa realidad también esté reconocida en esa inteligencia artificial. El mejor ejemplo que les puedo colocar tiene que ver con cómo implementamos herramientas de aprendizaje, digamos con niños de la montaña que nunca han ido a la costa. Hablarle quizás al niño de la montaña sobre tanto detalle de la costa sin haberlo expuesto a esa realidad puede crear un problema de acceso cultural y social a las herramientas educativas que estamos utilizando. En fin, las herramientas de la inteligencia artificial pueden ser muy útiles. Desde el Senado de Puerto Rico, como senador, estamos implementando legislación que promueva la utilización sana y adecuada de la inteligencia artificial en los diferentes procesos educativos. Pero
tenemos que tener en cuenta el aspecto ético y el aspecto legal, porque si queremos crear un mundo de avanzada, tenemos que creer en la igualdad y en la diversidad de nuestros estudiantes. Gracias nuevamente por esta oportunidad de estar con ustedes. Espero que estas oportunidades se sigan repitiendo y definitivamente cuenten conmigo en un futuro cercano para seguir ahondando sobre estos temas. Muchas bendiciones.